El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. Me presento ante ustedes, soy el Padre Juan Guerra, soy completamente desconocido de ustedes, soy de Chimaltenango y hoy he querido venir acá y le pedí al Padre que si me podría dar lugar aquí para celebrar a los santos Joaquín y Ana, porque en mi parroquia, o más bien el pueblo de donde yo procedo, los santos patronos precisamente son San Joaquín y Santa Ana, aunque más se hace énfasis a Santa Ana, aunque en mi parroquia es el santo hermano Pedro. Estoy con mucho gusto aquí celebrando muy bien, con mucha alegría, celebrando esta Eucaristía. Vamos a hablar entonces un poco de los santos Joaquín y Ana. En este día se celebra, como sabemos, el Día de los Abuelitos. Pero es precisamente por la fiesta que hoy celebramos según la tradición de la Iglesia, es decir, la historia de la Iglesia desde el siglo II. Aquí en Occidente, desde el siglo X se celebra. Y quisiera empezar esta homilía con una predicación de San Juan Damasceno, obispo, que hace también algo así como escuchamos en la primera lectura, un elogio, solo que esta es una predicación que él decía en la Natividad de la Virgen María, pero precisamente por eso hace énfasis a los papás. Dice de la siguiente manera San Juan Damasceno: Oh bienaventurados esposos Joaquín y Ana, totalmente inmaculados, son conocidos por el fruto de su vientre. Tal como dice el Señor, por sus frutos los conocerán. Ustedes se esforzaron en vivir siempre de una manera agradable a Dios y digna de aquellas que tuvo en ustedes su origen. Con su conducta casta y santa, ofrecieron al mundo la joya de la virginidad, aquella que había de permanecer virgen antes del parto, en el parto y después del parto, aquella que de un modo único y excepcional cultivaría siempre la virginidad en su mente, en su alma y en su cuerpo. Oh castísimos esposos Joaquín y Ana, ustedes, guardando la castidad prescrita por la ley natural, consiguieron por la gracia de Dios un fruto superior a la ley natural, ya que engendraron para el mundo a la que fue madre de Dios sin conocer varón. Ustedes, comportándose en sus relaciones humanas de un modo piadoso y santo, engendraron una hija superior a los ángeles, que es ahora la reina de los ángeles. Oh bellísima niña, sumamente amable, oh hija de Adán y madre de Dios, bienaventuradas las entrañas y el vientre de la que saliste. Bienaventurados los brazos que te llevaron, los labios que tuvieron el privilegio de besarte castamente, es decir, únicamente la de tus padres, para que siempre y en todos guardaran intacta su virginidad. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen, alcen fuerte la voz, álcenla, no teman. Dice el Damasceno, haciendo, como decía en la primera lectura, el elogio específicamente ahora a unos padres muy concretos, Joaquín y Ana. Voy a hacer un primer comentario de carácter apologético, es decir, de defensa de nuestra fe. Esta es una fiesta que no está en la escritura canónica, los escritos canónicos, sino que
lo encontramos en el Evangelio apócrifo de Santiago. Allá están esos nombres. Y entonces alguno podrá decir, precisamente por eso digo que es de carácter apologético en cuanto a la gente protestante, porque en tanto que no está en la Escritura, entonces la gente puede decir, entonces ¿de dónde sacan esa fiesta? Se la han inventado. No, también es parte de la historia. Si nació una Virgen María y de la Virgen María nació Cristo, es evidente que la Virgen tuvo unos padres. Es lo que se llama la tradición. Esto tampoco significa que por esta lectura de la tradición, por esta fiesta que celebramos, tampoco se autoriza como canónico aquello que es apócrifo. Pero para que lo tengan muy en cuenta, porque como digo, está rodeado ahora de mucho protestante, entonces uno a veces puede tener un montón de dudas en ese sentido, pero forma parte también de la historia de la Iglesia, los padres. Ahora bien, como decía anteriormente, estamos hoy celebrando el Día de los Abuelitos y precisamente se hace un elogio a todos ellos, un elogio por esos padres que fueron valientes, lucharon. Por supuesto que aquí hay toda una historia que contar, porque a ellos se le llama, por ejemplo, eran de los pocos, los anahuim se le llaman, los anahuim. ¿Qué palabra dije? ¿Sabe usted qué significa? No, significan los pobres de Yahvé. Entonces, cuando ellos regresaron de Babilonia, vamos a ver unos cuantos siglos antes, 4 o 5 siglos antes de Cristo, entonces quedaron unos poquititos, pero esos poquititos eran aquellos que confiaban en Dios. Pues aquí, como digo, el Damasceno hace el elogio de esos poquitos, que son 2. También el Evangelio de San Mateo, desde el capítulo número 1, menciona a algunos ancianos. Hay otra Ana también, ¿verdad? Otra Ana, dice, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Dice, es un poquito lo que están ahí, pero se conocen, como dice aquí el Damasceno, por su fruto. Ahora bien, fíjense que nosotros podemos hablar maravillas, por supuesto, de los antepasados, de la tradición, aunque lastimosamente nosotros como guatemaltecos no tenemos mucho esa tradición de guardar los nombres de los antepasados, porque si yo les pregunto a ustedes quiénes son los bisabuelos suyos, estoy seguro que no se recuerdan, mucho menos los cascarabuelos, ¿verdad? Pues ya no nos recordamos mucho. En cambio, en otras latitudes, por ejemplo en la tierra de Cristo, o también en el ámbito de los asiáticos, pues tienen toda una tradición de venerar a aquellos hombres que les han dado la vida. Ahora, fíjense que en este sentido nosotros somos muy raros. Una cosa que ha pasado muy raro, que la cultura en la que ahora nosotros vivimos, lastimosamente nos ha sumergido mucho en un ambiente demasiado individualista. Es decir, que uno piensa solo en uno y solo en uno. Después de mí, que se acabe el planeta, que se destruya y que se queme. Pero a uno ya no le importa mucho los abuelos y los antepasados. Es más, fíjense cómo se comporta uno. Como digo, aquí estamos todos reunidos celebrando a los abuelitos de Jesucristo, San Joaquín y Santa Ana, nombrando sus virtudes y todo eso que la Iglesia pues tiene en su memoria. Pero aquí viene la exhortación. Los santos que celebramos normalmente en los días, como se le conoce, de feria, en este caso es 26, pues los santos no son tanto para que hagamos fiestas de esa manera como se ve alrededor, para que en el torno de la noche la gente salga a comer, salga a divertirse y salga a veces incluso a hacer cosas pecaminosas, porque a veces es lo que esperamos nosotros de la feria. La feria, la gente en lugar de misa, lo que piensa la gente es en la fiesta por fuera. Y entonces resulta que a veces uno se pierde en eso y no sabe que la fiesta es para imitar a aquellos santos que están bajo la custodia, aquellos santos de los cuales nosotros estamos bajo su custodia. Cuando se habla en el Apocalipsis, capítulo número 2, a partir del capítulo número 2, se nombra, por ejemplo, al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna, y así va nombrando 7 iglesias, 7 iglesias, 7 comunidades que tienen como protector un arcángel. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque también ese es el sentido que tiene
la tradición de la iglesia, es decir, la historia de la iglesia, que coloca siempre bajo el patrocinio de un santo a un pueblo determinado. ¿Y eso qué significa? Significa que el santo, o los santos en este caso, que son dos esposos, pues lo protegen en cuanto a todo lo que tiene que ver en cuanto a Dios y en cuanto a nuestro espíritu y el porvenir y el futuro de nosotros como seres también que somos espirituales. Por supuesto somos humanos, pero también tenemos la parte del espíritu. Pero una de las cosas más es, hermanos, la imitación. ¿Qué dije? Imitación. Eso es lo importante. Ahora, como les dije, nosotros parece que somos una cultura como muy rara. Porque si nosotros, en el caso de acá, y en el caso de mi pueblo, que es Chimaltenango, y lo digo así abiertamente porque lo estoy grabando, entonces resulta que nos hemos desarraigado, hemos como olvidado esa historia nuestra. Tal vez genéticamente o consanguíneamente, tal vez no, pero sí desde la fe. Imagínense, si no hubiera habido Virgen María, no hubiera habido Jesús, eso es evidente. Y si no hubiera habido San Joaquín y Santa Ana, no hubiera habido María y tampoco hubiera habido Cristo. Es decir, es demasiado importante. Por eso aquellos que olvidan a la Virgen Santísima, que son los hermanos no católicos, pues prácticamente creen en un Jesús como un holograma o como una especie de proyección intelectual, pero parece que es inexistente, porque dice la Escritura en San Juan capítulo 1 versículo 14 que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne. No fue una imaginación, no es un sentimiento, se hizo carne, tuvo un cuerpo, y eso tiene que ver entonces. Pero aquí viene la exhortación, hermanos. Fíjense, hoy nosotros parece que nos hemos desarraigado. Dos cosas les voy a decir para prevenir cosas que nos están pasando. Uno es que nosotros tengamos en cuenta también la historia nuestra. Porque intelectualmente, emotivamente, uno hace elogios de los abuelos, por supuesto. Pero ¿quién quiere cargar con ellos cuando ellos están ancianos? Y no me digan que no, pero la mayoría de gente se va para Estados Unidos y dejan abandonados a sus papás y a sus abuelos, ganando dólares por allá, pero los abuelos abandonados. Y en estos días, yo tengo un mes de estar acá, mañana justo un mes, ya me he enterado de algunas cosas que han pasado, cosas que se dan de manera muy común. Que ahora hay hijos tan desnaturalizados, es decir, ingratos, por no decir una palabrota, ingratos, que les quitan los terrenos a sus papás y los mandan a la porra, todos los papás viviendo por allá, recomendados. ¿Eso qué está evidenciando? Está evidenciando que nosotros estamos rompiendo con el pasado. O sea, eso es una denuncia muy grave, si nosotros lo consideramos, es una denuncia muy grave, para que nosotros no actuemos de esa manera. No seamos demasiado materialistas, como que nos interesa solo la herencia material que dejó papá o que dejó el abuelo. Que nosotros no hagamos eso. Si los que estamos aquí, y lo estoy diciendo porque yo no conozco absolutamente a nadie aquí, pero son cosas que se dan. Si hay alguien que haya hecho eso, me hace el favor y se va con su papá o con su abuelo y se lo trae para casa. Porque eso está pasando en la actualidad. Pero mire, le voy a prevenir especialmente a la patojada, a la muchachada que está haciendo eso. ¿Cómo le llaman los psicólogos ahora a la juventud? ¿Cómo le llaman? ¿La generación de qué? Ven, todos lo saben. Porque es que uno se da cuenta que eso es evidente. Eso es evidente. Yo no, bueno, tal vez estoy entre esa transición de la generación de hierro y la generación de cristal, como le han llamado otros. Porque yo recuerdo físicamente sí que me caía de unas alturas así de 3, 4 metros, me caía cuando era chiquito y uno parecía de hule, cuando uno se quiebra. En cambio ahora, los patojitos se caen una grada de 20 centímetros, se quedaron 3 huesos, se quebró el fémur, se quebró la clavícula, se quebró no sé cuánto, ¿va? Encima de eso, los patojos de antes no llorábamos. La mamá nos daba comida, por ejemplo, con chile. Y entonces el niño se ponía a chillar y entonces la mamá le decía, ¿y por qué está chillando? Si chilla, le voy a va a pegar para que chille por algo.
y uno se aguantaba y uno comía la comida que le ponían a uno ahí y uno estaba teniendo gustos. En cambio ahora los patojitos por cualquier cosa están chillando y entonces son quebradizos por dentro. Ahora pregúntese usted por qué la gente de ahora son quebradizos por dentro. ¿Por qué se llama generación de cristal? Se lo voy a decir. Porque precisamente están desarraigados. ¿Qué significa eso? Significa que no tienen raíz, porque están olvidando precisamente de dónde proceden. Por supuesto que no voy a explicar por qué ha pasado eso, porque eso es hacer toda una historia, un recorrido histórico, psicológico, filosófico del pensamiento humano para llegar a eso, pero quedémonos nada más con eso, que estamos desarraigados, no tenemos raíz. Si usted arranca una plantita y lo deja pues ahí botado, ¿qué va a pasar? Se va a desmayar, eso es así. Si usted lo arranca en la tierra y usted lo deja por allá botado, se va a marchitar. ¿Ven por qué es generación de cristal? Y la evidencia que nosotros estamos actuando así es que olvidamos a los papás. ¿Cuánta gente porque se peleó con el papá, con la mamá, pues lo deja botado por allá, que se pierda por allá, que no quiero ver nada? O bota a los suegros porque se meten mucho en la casa, no deja vivir, no sé qué, y entonces uno bota a los suegros, nos deja abandonados a los suegros. Es muy raro la gente que quiere a sus suegros, muy, muy raro. Sí hay, gracias a Dios hay, pero la gente se está olvidando de la gente mayor. Y no digamos de los abuelos, o no digamos de los bisabuelos. Entonces uno vive como si ellos no existieran, como si no existieran, y eso nos hace que nosotros seamos terriblemente frágiles, porque no tenemos raíz, no tenemos quien nos defienda. La naturaleza tiene sus reglas. Si usted ve, por ejemplo, aquí no sé si hay todavía animales salvajes, porque no he visto muchos, pero una manada de ñus, por ejemplo, una manada de esas reses, ¿verdad?, salvajes. Entonces siempre va, por ejemplo, los machos van rodeando siempre a las hembras y en el centro van las crías, así actúan ellos. De tal manera cuando llegan fieras, entonces se topan con una pared de cachos. Y entonces eso no deja que las fieras devoren a las crías y a las hembritas. Por ejemplo, en el caso, vea el caso de los elefantes. El caso de los elefantes es muy bonito. ¿Por qué? Porque la matriarca es la que lleva en donde hay agüita, porque hay lugares muy desérticos. Entonces la matriarca es la que sabe los caminos y lleva a la manada de elefantes, machos y las crías, los lleva a lugares donde hay agüita. Y entonces la matriarca es la que salva, la matriarca es la que puede producir vida en ellos. ¿Por qué? Porque los defiende, los guía donde están. Pero ahora la gente, los patojos, se dejan de llevar de internet. ¿Y quién están ahí? Gente fieras que devoran y les chupan el cerebro y entonces están pues muy frágiles. Dese cuenta lo que pierde si usted entonces se desarraiga de los papás, se desarraiga de los abuelos. Entonces celebremos pues esta fiesta de los santos Joaquín y Ana como abuelitos de Jesús, pero como dije anteriormente, imitémoslo. Nosotros que aquí pues veo que hay mucha juventud todavía, algunos hermanos que son mayores, pero me hacen el favor y no estén ustedes olvidando a sus mayores, porque eso es demasiado importante. Entonces démosle gracias al Señor Jesús, también a sus abuelitos, ¿verdad?, que nos han dado ejemplo también en el sentido de ser como la raíz de nuestra vida. Principalmente al Señor Jesús también, porque si no fuera por Jesús tampoco lo conoceríamos a ellos. Pero como he dicho antes, imitemos pues a los santos Joaquín y Ana, en el caso muy particular de ustedes y los hermanos chimaltecos, aquí lo digo muy reciamente. El Señor les bendiga, celebremos esta fiesta honrando como se debe, no tanto como decía de una cuestión puramente superficial, sino en la vida, allá afuera, fuera de la iglesia. Cuando nos toca vivir en el estudio, en la familia, en el trabajo, ahí honremos a los que nos han dado vida y por la cual ahora uno hasta guapo es. No me ve a mí, estoy guapo también. Sí. Entonces hasta guapo es uno, pero ¿por qué uno es guapo? Bueno, porque es que los demás nos han transmitido cosas. Entonces uno no puede olvidarse de su raíz. Vamos a darle gracias a Dios por habernos regalado unos abuelos espirituales, que son, ¿cómo se llaman? Joaquín.